la sala, toma el cuchillo encima de la mesa y sale corriendo. Si yo la quiero llevar al cine, tengo que hacer una sola versión. Entonces cuando yo voy a mirar una película que está basada en una novela, no me gusta, no. Primero porque es prácticamente imposible llevar el lenguaje literario tal cual al lenguaje cinematográfico. Y segundo, porque la interpretación que yo voy a ver en el cine es la interpretación del director de la película, que no tiene por qué ser la interpretación mía. Bueno, entonces viendo eso yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo tomo los cortos esos de Hitchcock, de suspenso, de crimen, y los llevo a la literatura? Yo creo que hasta los podría enriquecer. ¿Por qué? Porque podría incursionar, por ejemplo, con el proceso psicológico de los personajes, con el monólogo interior, con una cantidad de herramientas que no tengo en el cine. Van a ver, lo que lean el libro, van a ver que tienen una estructuración que lo hizo la editorial, pues yo mando el manuscrito y ellos lo dividen en momentos. Yo no estoy muy de acuerdo con esa división, pero bueno, ellos la dividen en cuentos con temáticas modernas, ahí ponen el cuento spam. El cuento spam es un spam, todos sabemos lo que es el spam, el correo basura. Esto está basado en esos correos basura que uno recibe de una mujer que vive en Indonesia, que dice que recibió una herencia grandiosa y te la quiere dejar a ti, ¿entiendes? Cosas por el estilo. ¿Para qué? Para que uno caiga en esa trampa que se da hoy a nivel de correos electrónicos y eso, ¿no? Es como una sátira ese cuento. Flores Blancas, que tiene un epígrafe, miren esto, ¿qué es lo que pasa? Yo escribí un libro de ensayo sobre la poesía de Federico García Lorca que se titula algo así como Un misterio, y estudio la poesía de García Lorca, empezando desde el romancero gitano, llegando hasta Poeta de Nueva York. Del romancero gitano estudio La casada infiel, quizá el poema más conocido del romancero gitano, que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido, ¿no? Todos lo conocemos. Ese poema, como todos los poemas del romancero gitano, tienen un fuerte componente narrativo, como todos los romances en sí, porque si miramos lo que hace Lorca en el romancero gitano es, de alguna manera, es jugar con los romances clásicos, esos romances del siglo XIV, esos romances que recopiló Menéndez Pidal. Toma la métrica octasilábica con versos asonantes, eso es lo mismo. Lo único que escribió el romancero gitano. Todos son pequeñas historias, no es una poesía lírica, es una poesía narrativa. Entonces yo dije, ahí en La casada infiel hay una gran historia que digo, si yo dejo de lado la versificación, si yo dejo de lado lo lírico que pueda llegar a tener, sus pechos se me escapaban como peces sorprendidos y cosas, imágenes tremendas, ¿no? Y lo llevo a la narrativa, le puedo incorporar otras cosas y ahí escribo un cuento. Y así surgió Flores Blancas. La Loma también le saco la idea de una película uruguaya que se llama El baño del Papa, basada en un momento donde el Papa iba a pasar por un pueblito de Uruguay, un pueblo chiquito. Entonces la gente, bueno, va a llegar el Papa, bueno, va a venir gente de todos lados, ¿qué hacemos? Vamos a vender empanadas, vamos a vender chorizo, vamos a alquilar el baño, vamos a llenar de plata porque va a pasar el Papa. Bueno, y resulta que a último momento el Papa cambia la ruta, no pasa por ese pueblo y la gente se queda ponchada con todo lo que compró, con todo lo que hizo. Bueno, en Cúcuta había un personaje, no sé si tú te recuerdas, que le decían el maestro, que andaba de traje y corbata todo el día, uno negro. Entonces, por eso se titula El sapeur criollo, porque allá en Cúcuta también había un personaje de eso que se vestía así y que es un tipo que estaba en situación de calle, dormía en la calle, quizás no muy bien de la cabeza, pero después lo veías venir y el tipo parecía un abogado, que es una cosa así. El sapeur criollo. El sol eternamente caliente de Cúcuta parecía calcinar las calles congestionadas de innumerables motos, carros y busetas. Los vendedores ambulantes pregonaban a viva voz sus artículos, mientras los transeúntes, fastidiados por el intenso calor, buscaban las pocas sombras que proyectaban los toldos y los árboles. En medio de esa situación bochornosa, veo venir en mi dirección un personaje profundamente extraño. Era un hombre negro,
lo que no significa nada destacable de por sí, si no fuera porque este hombre, en medio de las llamas del infierno cucuteño, venía vestido completamente de traje de paño. Eso es imposible en Cúcuta, no se usa el traje de paño. Incluso la ropa elegante no es el traje de paño, la ropa elegante es como la de la costa. Uno le invita a un casamiento, por ejemplo, se pone una guayabera. Nadie se va a poner un traje de paño y una corbata con 35 grados de calor a la sombra, ¿no? Hay algunos poemas, algunos cuentos que están escritos indudablemente con mi lenguaje, digamos, con mi lenguaje uruguayo, con mi lenguaje rioplatense. Y hay otros que están escritos con un lenguaje más universal. Entonces hay regionalismos que son muy importantes, ¿no? Cuando yo recién llegué a Colombia, si yo iba a la casa de alguien y me decía, el pelado salió con los chinos, yo no entendía absolutamente nada. Yo podía entender, ¿qué podía entender? Una persona calva salió con unos orientales, porque no tenían ni idea. Entonces hay un cuento que se titula El no va más de la China. La China, ¿quiénes son las chinas allá? Son las mujeres campesinas, las que acompañan a los gauchos, las mujeres de campo, a esas se le dicen las chinas. Entonces la historia de una mujer que no aguanta más el marido y se le va. Por eso se llama el no va más en la China. Resulta que la ilustración que me hicieron fue de una jovencita, de una china, de lo que le dicen acá una china. Le digo, pero esa ilustración, se ve que ni lo leyó al cuento. Le digo, no, yo no me refiero a esa clase de china. Entonces tuvo que haber una explicación y eso. Y en cuanto a las ilustraciones, hay algunas que me gustan mucho. Por ejemplo, esa del negro es muy buena, es muy similar a la idea. Y hay otras que no tienen absolutamente nada que ver. Pero seguramente la editorial apunta también a un público infantil y juvenil, al menos juvenil, y las ilustraciones siempre le hacen la lectura más llevadera y agradable. Bueno, yo creo que esa fue la presentación del libro. Si tienen alguna pregunta, y si no, muchísimas gracias. Sí, cool.